Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 960 para estudiar el capítulo 12 del libro de Segunda de Corintios. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Bienvenidos al estudio de hoy. Bueno, Victoria, estamos casi terminando la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Ayer creíamos que la defensa que estaba utilizando Pablo ante los corintios iba a ser la última. Pues no ha sido así. Pues esta defensa que comenzó con el capítulo 10 y que Pablo le dio tanta importancia, continuará hasta el final de esta carta. Esto quiere decir que en este capítulo 12 continuaremos escuchando lo que Pablo sigue diciendo a los corintios, pero yo creo que ya no le queda mucho más que decir. Pues vamos a comprobarlo, porque ahora emplea otro sistema. Fíjate lo que dice el versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, arrebatado hasta el tercer cielo. Por supuesto que el hombre a que se refiere Pablo es él mismo. Unos 20 años atrás, Pablo se había encontrado con Cristo en el camino a Damasco. Estos 14 años que dice fue la época en que Bernabé llevó a Pablo de Tarso a Antioquía. Hemos de aclarar lo que se refiere Pablo al hablar del tercer cielo. El primer cielo de las Escrituras es la atmósfera, el segundo es el de los astros y el tercero es la morada de Dios y de los seres celestiales. Pablo, en visión, fue arrebatado a la presencia de Dios. El versículo 4 dice que Pablo fue arrebatado al paraíso, pero que esta visión de Pablo dice que el hombre es incapaz de comprenderla. También podría ser que a Pablo se le ordenó que no revelara lo que vio y oyó, o que el lenguaje humano era inadecuado para describirlo. Me llama mucho la atención lo que dice el versículo 7, que dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca sobremanera. Lo de aguijón en los papiros antiguos se usaba para referirse a una astilla dentro de la carne, que no se puede sacar. Esta astilla provenía de Satanás, pero era permitido por Dios, lo mismo que le ocurrió a Job cuando Dios permitió que Satanás lo maltratara. El propósito de Satanás era molestar a Pablo y estorbar su obra. El propósito de Cristo, al permitir la aflicción, era proteger a Pablo del orgullo. Es de suponer que esto, llamado aguijón, se refiere a algún problema que tuvo Pablo durante años. Realmente, todos estamos expuestos en algún momento al orgullo y como Pablo lo sabía, a pesar de que le pidió 3 veces al Señor que se lo quitara, comprendió el fin de esta permisión del Señor, puesto que Pablo reconoció que lo necesitaba. Ojalá que nosotros siempre estemos dispuestos a aceptar las pruebas que el Señor nos permite, sabiendo que todas ellas son para mejorar nuestro carácter. Pero el Señor no deja pasar las pruebas con el fin de fastidiarnos. Pues fíjate, Victoria, lo que nos quiere decir el Señor con los versículos 9 y 10. Dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, Francisco, esto lo podríamos resumir de la siguiente forma. Dios permite que tengamos pruebas, pero también nos ayuda a soportarlas con el fin de que no nos perjudiquen demasiado. Buena reflexión, Victoria. Ahora en el versículo 14, Pablo hace como un paréntesis al decirles que quiere ir por tercera vez a Corinto.
prometiéndoles que no les será gravoso, que seguirá utilizando el sostén propio para suplir sus necesidades, poniendo el ejemplo de que los hijos no ayudan a los padres, sino los padres a los hijos. Por supuesto que él se está comparando como un padre espiritual de ellos. Pablo estaba dispuesto a dar todo lo que tenía, incluso a sí mismo. La preocupación principal de Pablo no en el bienestar material de ellos. Pablo pensaba en la comida que a vida eterna permanece. El costo de este alimento en tiempo, energía, planificación y sacrificio es mucho mayor que el del alimento material. En el versículo 17, Pablo les recuerda que todos los enviados a ellos para la predicación del Evangelio habían sido de confianza. Dice así: ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Pablo desafía a sus adversarios a que le demuestren que se había aprovechado de los corintios directamente o por medio de sus colaboradores. Varios de ellos habían trabajado con él en Corinto y los había enviado allí como portadores de epístolas y como representantes personales, mientras él trabajaba en otros lugares. Supongo que se referiría principalmente a Tito, el cual era un hombre de confianza de Pablo. A ver, Francisco, en los últimos versículos parece que Pablo da a entender que no se fía mucho de la actitud de algunos corintios y que, por ello, está muy preocupado. Pues es cierto, Victoria. Paso a leer los dos últimos versículos, los cuales demuestran que es cierta la reflexión que ha realizado. Dicen así: pues me temo que cuando llegue no os halle tal como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, y que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación, lascivia que han cometido. Realmente no hay experiencia más humillante para el ministro cristiano que descubrir que sus conversos practican pecados como los enumerados en estos versículos. Bien, pues acabamos por hoy y mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 961. Bendiciones y hasta mañana.